Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a ponernos la asistencia. Tuve algún problema con mi conexión, se desconectó por unos segundos. Listo, ya tienen ya su asistencia. Sí, sí, ingeniero. Ya, listo. Estamos viendo el programa PBSIST. Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero, sí se ve. chévere, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Vamos a continuar. Vamos a ver brevemente unos pocos minutos sobre este programa que quedó pendiente. No quería dejar esto inconcluso de la clase anterior. De manera muy general, habíamos estado viendo el funcionamiento de este programa, pues que más que todo les va a servir para cuando vean la asignatura de energías renovables. Creo que lo ven el próximo ciclo, me parece. Y también, obviamente, para su vida profesional. Luego de eso vamos a ver algo de teoría acerca de esto que estábamos viendo de las revistas científicas y posteriormente yo quería pues utilizar el tiempo también para poder conversar con los que deseen acerca de sus proyectos. Yo había planificado, como ustedes saben, subir una pequeña tarea al EVA para que ustedes puedan ahí cargar eh, por lo menos hasta los objetivos, que esté bien redactado la parte de antecedentes, introducción, etcétera, pero no lo había subido porque algunos de ustedes me han escrito en estos días. Algunos tenían dudas incluso con sus temas, algunos con los objetivos. Entonces, por eso decidí hacer una pequeña pausa para hoy, luego de esta parte teórica, poder conversar en caso de que tengan alguna duda y que quede ya clarísimo para que eso sí o sea, ya ahorita se entendería que hasta hoy ya tienen que estar bien definidos los temas, no podemos seguir esperando semanas y seguir cambiando los temas de nuestros trabajos, ¿sí? Entonces, eso les quería pedir para luego de esta parte teórica, conversar con los que deseen o los que requieran alguna tutoría. Bueno, entonces, estamos ya en el PBSIST. Voy a ver un sistema independiente. Esto ya vimos, ¿no? Cómo introducir, incluso habíamos visto cómo obtener datos para Loja de la base de datos Meteonorm. Miren, aquí está. ¿Ya? Entonces, bueno, orientación lo va a poner cualquiera, ¿no? Esto ya lo vimos. Simplemente para que aquí no me salga con rojo y yo ya pueda ir seleccionando los demás parámetros. Si le ponemos aquí en horizonte, ¿sí? Veíamos, este es nuestro diagrama solar. Decíamos que aquí podemos poner en el horizonte, por ejemplo, montañas, ¿sí? Y obviamente el programa ya me va a calcular esas pérdidas. Recordando un poco, miren ustedes esta montaña de aquí, solamente me va a eliminar la radiación de estas horas de la mañana, esto que estoy aquí señalando con el puntero, ¿no? ¿Ven? O sería de la tarde, perdón. Si pongo por acá, ¿sí? Aquí tenemos la mañana, ¿sí? Miren ustedes, aquí está las 7 de la mañana, las 8, las 9. Entonces realmente no me va a afectar mucho el desempeño de mi panel solar. Sin embargo, si es que tuviésemos ya algo así, ¿sí? Pues ahí sí me va a afectar un poco más. Aquí tenemos las 15, 16, 17 horas, ¿no? Bueno, esto simplemente por recordar un poco esto de las sombras que yo siempre hago hincapié, porque generalmente cuando hacen sus tesis ya van a los tribunales, suele haber fallas en esto. Entonces todo el mundo dice que no hay sombreados, ¿ya? Y está bien, se supone que debemos instalar sistemas fotovoltaicos o solares térmicos en lugares lo más despejados posibles. Sin embargo, o sea, hay algunos lugares donde sí hay sombras y aún así indican en las tesis de que no lo han calculado, no sé si se olvidan o algo, pero es un tema, como les digo, muy importante. Pero bueno, con este tipo de herramientas, estas y otras más que hay, que son gratuitas, miren cómo se puede solucionar este tema. ¿Ya? Esto es con respecto a, al horizonte, ¿no? A obstáculos lejanos. Luego, para sombreados cercanos, habíamos visto esta herramienta de aquí, recordando eso sí lo vimos la clase anterior, ¿no? Esta herramienta aquí se puede poner ya elementos más cercanos, por ejemplo, edificios, o árboles, etcétera, ¿no?
Bien, entonces, bueno, supongamos que esto ya esté. Y entonces nos habíamos quedado aquí en necesidades del usuario y esto no es más que la demanda. ¿Ya? Entonces, la demanda es lo que yo voy a necesitar de energía. Entonces, por ejemplo, aquí pongámosle unos lámparas LED, no sé, por ejemplo, unas 10 lámparas, unos 2 televisores, electrodomésticos, vamos a ponerle 3, una nevera o refrigerador, y bueno, así simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Aquí la potencia de cada lámpara, imaginemos, no sé, unos 15 vatios, un televisor de 100 vatios, electrodomésticos, no sé, 30 vatios, una nevera, 150 vatios, y así. Esto que dice aquí, uso diario, estas horas por día, no se preocupen porque nosotros las podemos ir definiendo de acuerdo a los perfiles. Aquí a la derecha, ustedes tienen distribución por hora. Y entonces aquí lo interesante es que no solamente le vamos a indicar cuántas horas al día vamos a utilizar la energía, sino que en qué momento, ¿sí? Porque no es lo mismo utilizar la energía eléctrica a las 3 de la tarde que tenemos pleno sol, que a las 9 de la noche donde tenemos que hacer uso del sistema de acumulación, o sea, de las baterías, ¿verdad? Entonces eso sí, sí me va a afectar a mi sistema. Entonces, por ejemplo, aquí estas lámparas LED, imaginemos que las encendemos desde antes de las 6 y hasta las 21 horas o 22 horas, por ejemplo, así, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos 6 horas, ¿no? Cada uno de estos no me deja, bueno, no hay problema. Bueno, cada uno de estos rectangulitos me representa una media hora, ¿ya? Y por ejemplo, hasta las 11 de la noche, por ejemplo. Son 7 horas al día de funcionamiento. Luego, TV, podemos ponerle algunas horas eh, así un poco dispersas, por poner el ejemplo. Electrodomésticos también, ¿sí? Y claro, aquí esta nevera, no sé por qué no me deja, ya, ha sido con clic derecho. Ya, esto le voy a ir quitando, voy a poner algunas horas. Más o menos un refrigerador está encendido unas 8 horas al día. Ya, aquí le voy a poner más o menos así, ¿no? Ya, simplemente lo que quiero que vean es cómo me va variando esta gráfica de aquí, ¿no? Esta gráfica. Ya, lamentablemente, esta refrigeradora, como tiene una potencia elevada, me distorsiona un poco la gráfica. Quiero que le voy a ir quitando para que ustedes vean, ¿no? Bueno, más o menos así, ¿no? Entonces ven cómo me va variando este perfil de consumo, que eso es lo importante que yo quería aquí recalcar, ¿no? Entonces aquí lo que les decía, ¿no? Obviamente, si es que tenemos aquí este consumo cerca de la medianoche, pues tenemos que hacer uso de las baterías, ¿no? Bien, ok, ya tenemos el perfil. Y ahora, bueno, simplemente seleccionamos ya el sistema. Ya aquí les voy a indicar para que de manera muy general, muy superficial, para que el que le interese pueda ingresar y consultar más. Yo aquí simplemente les voy a indicar los tipos de componentes que tenemos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá arriba, la autonomía. La autonomía son los días que podemos tener con baja o nula radiación. Por ejemplo, unos 3, 2 días, en este caso está 4, ¿no? Aquí también en ayuda les indica sobre esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, mientras más días de autonomía, pues yo requiero un sistema más grande de paneles y también baterías que me soporten esa carga, esos amperios hora. ¿Ya? Aquí el voltaje de la batería. Aquí miren cómo me sugiere una capacidad. Miren, por ejemplo, de 2400 amperios hora. Vamos a ver si es que yo le cambio aquí este voltaje, por ejemplo, a 24 voltios. A ver si se cambia. Eso, aquí tenemos 9603 amperios hora. Ya me está dando una sugerencia de diseño. Entonces yo acá abajo ya puedo ir seleccionando de acuerdo a este número, puedo irme acercando a este número. Y la potencia de paneles fotovoltaicos sugerida está aquí, estos vatios, ¿no? Esos son vatios pico nominales. Recuerden ustedes que el vatio pico es una medida que se la da con una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado. Estos son los vatios que tendríamos con una plena radiación. Obviamente, si es que tenemos 6, 6 y media de la tarde, cuando tenemos poca radiación, 8, 8 y media de la mañana, obviamente nos va a dar
mucha menos potencia el panel fotovoltaico, ¿no? Pero bueno, estos vatios pico y eso en energías renovables van a ver ya con mayor profundidad, ¿no? Entonces aquí ya me da, como digo, una potencia nominal, ¿ya? No sé por qué me sale tan alto, estoy viendo que me sale 37 kilovatios. Seguramente, no sé si es que me equivoqué, tal vez le puse una potencia muy elevada en los perfiles, pero bueno, simplemente por indicarles, por no regresar. Em, acá también en la parte inferior derecha también tenemos, también nos da una especie como de resumen, ¿no? ¿Sí? Y también, también me da la sugerencia de qué tipo de sistemas debo instalar, o sea, el número de componentes. O sea, aquí, por ejemplo, yo puedo ir seleccionando la batería y lo interesante de este programa es que me da los fabricantes. Entonces, por ejemplo, una batería Panasonic, aquí tengo el voltaje, miren, yo acá arriba le seleccioné 48 y aquí entonces yo busco, por ejemplo, este primero es de 48 o puedo conectar dos de 24 en serie, por ejemplo. Eso ya depende cómo nosotros vayamos configurando, ¿sí? Por eso digo que aquí es un poco largo esta parte de la definición de los elementos y no quiero utilizar mucho tiempo en esto, simplemente por indicarles de manera general. Yo voy a seleccionar este, ¿sí? El número de módulos en serie 1. En paralelo, miren, aquí me sale 89. ¿Ya? Yo aquí le puedo subir o bajar. ¿Ya? Bueno. Y así con los eso con respecto a la batería. Bueno, luego vamos a ir al conjunto fotovoltaico y aquí también yo puedo ir seleccionando de acuerdo a los fabricantes. Entonces, claro, cada fabricante tendrá sus curvas de, de rendimiento y eso es lo interesante. No, se va a poner cualquiera. Este, de cuántos vatios pico, por ejemplo, pongamos de alrededor de 100, ¿no? Bueno, por aquí. ¿Ya? El controlador, aquí también el controlador que tendrá su cierto voltaje, su cierto amperaje. ¿Ya? Entonces, esto, como les digo, aquí irlo seleccionando. Respaldo, en este caso, bueno, los grupos electrógenos no vamos a utilizar. ¿Ya? Aquí tenemos un pequeño esquema. Si le damos OK, seguramente va a tener algún error. ¿Ya? El controlador es inadecuado para este tipo de baterías. Bueno, es lo que les decía, hay que ir seleccionando de una manera bastante cuidadosa, ¿no? Porque tenemos que hacer coincidir potencias, voltajes, corrientes, etcétera, ¿no? Bien, entonces en este caso, como les decía, no me iba a detener mucho en eso. Eso sería, pues, de manera general lo que les puedo comentar sobre el programa PVSys. Como ustedes pueden ver, es un programa que nos va a servir bastante para sistemas fotovoltaicos. Es un programa muy sencillo de utilizar, muy intuitivo, no tenemos nada más que ir siguiendo los pasos. ¿Sí? Y si nos falta algún dato, no nos permite continuar. Miren, por ejemplo, pérdidas detalladas, obviamente no me puedo calcular porque no hemos definido plenamente el sistema. Yo no puedo definir el sistema si no están definidas las necesidades de usuario, evidentemente, ¿no? Entonces hay que seguir paso por paso y ven que no es nada complicado. Bien, entonces antes de pasar al siguiente tema, no sé si tienen alguna pregunta. Cuando se termina de aquí, se genera un informe, me parece que era en PDF, un informe bastante detallado, incluso con un diagrama de Sankey, que es ese diagrama de pérdidas y todo, con el esquema, con el número de elementos, con las marcas de cada elemento, o sea, las marcas del fabricante me refiero, ¿sí? Que según estuve leyendo en la página web de este programa, indica que cuando se tiene la versión de estudiantes no me va a salir el fabricante. Entonces, en vez de salirme ese fabricante, me va a salir generic, ¿sí? Como genérico. Bueno, esa sería una desventaja de tener una versión de estudiantes, pero bueno, pero aparte de eso, pues tendríamos todas las demás funcionalidades, según entiendo yo. Pero sí, ahí sale, ahí al final sale la opción de tener el informe. Aquí está, mire, aquí donde estoy seleccionando. Ujú. Bien, eso sería entonces. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, ingeniero. ¿O sí? Bueno, entonces, vamos a continuar. Voy a salir de este programa.
Bien, entonces el siguiente tema que tenemos en el EVA sería este tema que se llama aquí lección 6, seleccionando la revista apropiada para su artículo. Sí, bueno, en la clase anterior habíamos visto esto de ética para revistas y decíamos que tenemos que tener mucho cuidado porque existen muchas revistas que se suelen denominar revistas depredadoras, que lo único que hacen es obtener dinero de los autores, ¿sí? Supuestamente para publicar en una revista de prestigio, pero en realidad lo que hacen es simplemente lucrar y ni siquiera suelen enviar los artículos a una revisión por pares académicos, ¿sí? Sino que publican artículos muy dudosos en sus páginas que tienen un gran costo, como digo, para los autores y que no tienen ningún tipo de rigor académico. ¿Ya? Entonces, eso lo habíamos visto en la clase anterior. Ahora vamos a ver lo que sí se debe hacer, cómo vamos a seleccionar una revista apropiada para su artículo. Entonces, esta sería la lección o el tema 6. Vamos a ver. Una vez que decidan que tienen algunos resultados que puedan ser publicados, necesitamos buscar una revista adecuada. Esto es una revista meta. Aquí nos hace una pregunta. Dice, ¿cuándo es el mejor momento para seleccionar una revista meta? La revista no importa. La buena investigación puede publicarse en cualquier revista. Que ya hayan terminado de escribir el artículo o antes de comenzar a escribir el artículo. Vamos a ver qué respuesta sería la correcta. ¿Ya? Sería esta de aquí, ¿no? Antes de comenzar a escribir el artículo. Esto es correcto. Aprenderán por qué en la siguiente página. Vamos a ver por qué. Hay muchas razones para identificar una revista meta antes de comenzar a escribir el artículo. Selecciona las opciones correctas. Bueno, primero vamos a ver, sabrás cómo encaja tu artículo en el enfoque de la revista. Esto tiene mucho sentido. Habíamos visto que el enfoque de la revista es sobre qué tipo de artículos está publicando esa revista. Yo no puedo publicar en una revista de energías renovables algo de, no sé, de matemáticas o de otro tema, ¿no? O sea, tenemos que ver cuál es el enfoque, ese focus, también que se llama en inglés, es el enfoque de la revista, en los temas en los que publica o de los que tratan sus artículos. Segundo, puede informar al editor de la revista que planea escribir un artículo para la revista. Esto es incorrecto, ¿no? No tiene ningún sentido. Al editor no le interesa que nosotros estemos planeando escribir un artículo sobre un tema, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos es enviar en nuestro artículo, enviarlo a una revista y el editor lo envía a varios pares académicos y entonces ellos serán los que determinen si entra o no entra en nuestra revista o si es que requiere algún tipo de revisión por parte nuestra, ¿no? El editor no tiene nada que ver. Tercero, pueden referirse a las instrucciones de la revista mientras escriben el artículo. Bueno, no es que pueden, deben siempre seguir las instrucciones, porque obviamente si no seguimos las instrucciones ni siquiera nos la van a aceptar. ¿Sí? Independientemente de si el contenido puede ser excelente, pero si es que no seguimos las instrucciones, un formato adecuado, el número de palabras, etcétera, pues ni siquiera nos lo van a aceptar. Pueden asegurarse de que se adhieren a las especificaciones de longitud y número de palabras dadas por la revista. Esto sí, obviamente. ¿Sí? Todo esto hay que hacerlo. Bien, entonces, ¿cuál es una revista meta apropiada? La revista meta debe idealmente haber publicado investigaciones similares a las suyas. Deben haber leído artículos publicados en la revista meta y tienen intención de citarlos en su próximo artículo. Bueno, posiblemente esto de citarlos, pero sí se recomienda que al menos haber leído un par de artículos en la revista meta para saber incluso cuál es el estilo que suelen tener este tipo de revistas, ¿sí? Hay revistas que permiten más número de palabras, que todo eso está en las instrucciones, obviamente, las instrucciones de los autores. Hay revistas que permiten más número de palabras que otras. Los formatos son diferentes, etcétera, etcétera. Entonces sí que se recomienda por lo menos haber leído alguna otra revista, otro artículo de esa revista. Tercero, la revista meta debe ser la revista más importante de su área. Sería lo ideal, o sea, qué mejor que podamos publicar en la revista más importante de nuestra área, pero hay que ser realistas, o sea, no siempre podemos ir a lo más importante de nuestra área porque serían revistas de cuartil 1 y para eso se requiere mucho tiempo, mucha experiencia. No es que sea imposible, para nada. Hay
muchas personas, por ejemplo, de Loja, de las universidades nacional y técnica, que han publicado en revistas de primer cuartil, ¿sí? O sea, no es que sea imposible, pero lo que dice aquí, que debemos publicar en ese tipo de revistas, no, no debemos. O sea, podríamos lograrlo, ¿sí? Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. ¿Ya? Pero no necesariamente es obligatorio que lo hagamos así, para nada. Bien, veamos, por ejemplo, bueno, antes de ver esto de aquí, yo les había traído un ejemplo, de una revista muy prestigiosa que es Renewable Energy, o sea, energía renovable, ¿sí? Entonces, bueno, aquí esta es la página de la revista, es publicada por la editorial Elsevier, me parece que es de Países Bajos, de Holanda. Esta editorial es una de las más prestigiosas a nivel mundial. Entonces, bueno, ya de antemano, como sabemos que esta revista tiene mucho renombre, ya sabemos que no es una revista depredadora. ¿Sí? Todo el mundo conoce este tipo de revistas. ¿Sí? Por ejemplo, la revista Nature, la revista Plus One, la revista Science, son revistas de primer cuartil y obviamente de antemano ya sabemos que no son depredadoras para nada, obviamente, ¿no? Bien, entonces podemos pegarle una mirada. Aquí tenemos algunas métricas, ¿sí? Factores de impacto, aquí tenemos otras métricas. Y algo muy importante es ver lo primero si nosotros queremos publicar. Bueno, primero obviamente por el nombre, si ya el nombre nos dice que es sobre energías renovables. Sin embargo, siempre es importante revisar cuál es el scope o el alcance que va a tener. No sé si tengamos aquí tenemos, aquí está. Sí, entonces aquí nos dice, esta revista Energía Renovable, sí, bueno, disemina el conocimiento sobre tecnologías de energía renovables y sus componentes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver por aquí. Nos dice que cubre investigaciones en las siguientes áreas: conversión de biomasa, tecnología de conversión de energía fotovoltaica, aplicaciones de solar térmica, energía eólica, desalinización, etcétera, etcétera. ¿Ven? Aquí podemos ver lo que nos cubre. Incluso miren aquí algo interesante, también cubre sobre aspectos de política y aspectos socioeconómicos, pero obviamente relacionados a las energías renovables, evidentemente. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, algún análisis de las normativas en energías renovables en los países latinoamericanos, por ejemplo, se me ocurre como ejemplo, ¿no? Y puedo analizar las políticas de energías renovables, los precios de la energía, cómo han impactado esas políticas en las nuevas instalaciones fotovoltaicas, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, o sea, quiero decir que no solamente cuando hacemos una investigación, por ejemplo, de laboratorio, del rendimiento de las células fotovoltaicas, eso es muy importante, está súper bien. Pero también podemos ver otro tipo de aspectos como estos que les digo, ¿no? Socioeconómicos y de políticas. Bien, entonces aquí ya primerito, si nosotros estamos haciendo una investigación sobre renovables, puede entrar aquí. Muy bien. ¿Ya? Aquí miren a la izquierda, los factores de impacto. Aquí nos habla, miren, del Simago Journal Rank. Podemos ingresar, Simago Journal Rank, y podemos buscarlo, no sé si está por aquí. Aquí está, miren, el ISSN. Bien, aquí está. Sí, está editado en el Reino Unido por Elsevier. Bien, vamos a ver, aquí tiene un índice H, es otra de las métricas. ¿Ya? Miren cómo ha ido subiendo en los últimos años, ¿no? ¿Ya? Y miren aquí, qué interesante, como en los últimos años tenemos Q1, ¿sí? Cuartil 1. O sea, es de lo mejor en su área. ¿Ya? Por aquí tenemos algunos Q2 en algunos años, bueno, en el 99, en 2003, pero en los años más cercanos, pues tenemos Q1. ¿Sí? El número de citas vemos cómo ha ido creciendo de una manera importante, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí también nos dice el Q1. Miren qué malo, por aquí tenemos publicidad electoral. Bueno, entonces ya vemos que es una revista de bastante prestigio, ¿no? O sea, que lo que nos dice aquí en la página web, aquí, nos dice que está encima Journal Rank, que tiene un puntaje tal. Sí, es cierto, porque lo hemos corroborado acá. Entonces, bueno, aparte de que
de que es una revista de renombre, que todo el mundo la conoce o que muchas personas la conocen, pues lo hemos comprobado aquí. ¿Sí? Lo que les decía de las revistas depredadoras en la clase anterior, ¿no? Que a veces nos ponen métricas falsas que no está en ningún lado. Dicen que está en tal base de datos, vamos y no la encontramos. ¿Sí? Bien, algo importante que decíamos también hace un momento, y también hablé sobre eso en la clase anterior, es que si vamos a enviar un artículo, tenemos aquí la guía para autores. Aquí. ¿Sí? Entonces podemos descargarla en PDF o la podemos ver online. Aquí también la tenemos en PDF. ¿Ya? Entonces el tipo de papers o de artículos que se puede publicar. ¿Sí? Aquí nos dice trabajos científicos originales, investigaciones de ingeniería, ¿sí? Sobre energías renovables, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Reviews también, miren, las reviews son, como habíamos visto en otras clases, las reviews son revisiones. Entonces tomamos muchos artículos sobre un tema, por ejemplo, quiero saber cuáles son los últimos avances en cuanto a las mejoras de rendimientos de paneles fotovoltaicos. Entonces hago una buena revisión bibliográfica y escribo un artículo sobre ello. ¿Ya? Entonces eso es una review. Bien, entonces también nos permite hacer reviews. Algo muy importante es la longitud, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? O sea, el número de palabras. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que entre 4.000 y 6.000 palabras se acepta, ¿sí? Excluyendo las tablas, figuras y referencias. Y cuando tenemos un artículo de revisión, nos permite hasta 10.000 palabras. Son artículos más extensos, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, lo que decíamos hace un momento aquí en el texto, ¿no? Aquí. ¿Sí? O sea, obviamente, si es que tenemos menos o más palabras que las que se requiere para este tipo de revista, pues no nos van a publicar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar la revista antes de poner, o sea, ya nosotros ya tenemos unos resultados de investigación o de algún trabajo, ya tenemos una idea de lo que vamos a escribir, podemos incluso hacer un pequeño boceto inicial, pero luego ya para escribir el artículo final, pues tenemos que ver las instrucciones de los autores, si no, no nos serviría de nada, obviamente. ¿Ya? Y bueno, aquí también nos da más información aquí sobre ética. Mire, por ejemplo, nos da algunas indicaciones sobre la ética que estábamos viendo en las clases anteriores también. ¿Sí? Aquí la política de ética de la revista. Bueno, y mucha más información. Ven que es bastante vasta la información que nos dice. Incluso se puede permitir escribir en Open Access, en acceso abierto. Seguramente tendrá un costo elevado en esta revista, eso no lo desconozco. Ya las referencias, abreviaciones, etcétera, etcétera. Incluso hace un momento lo estuve buscando, no lo encontré, pero normalmente estas revistas suelen tener una plantilla donde nosotros simplemente vamos escribiendo y nos vamos adecuando al formato que ellos requieren. ¿Ya? Incluso de Elsevier, en algunas revistas de Elsevier hay una plantilla con una macro que me permite automáticamente ir cambiando el formato. O sea, yo selecciono, por ejemplo, el abstract, el resumen, le doy clic al botoncito que dice resumen dentro de Word, que como les digo es una plantilla especial de Elsevier, y automáticamente me pone en el formato necesario. ¿Sí? Con el número de letras, si es que es cursiva, si es que tiene unos márgenes especiales solo para el resumen, etcétera, etcétera. Bien. Entonces la información, como ven, es bastante específica en las revistas, ¿no? Bien, vamos a ver más factores. Seleccionar una revista meta no es una tarea trivial y no hay una única respuesta. Deben pensar en diversos factores y balancearlos. Existen preguntas relevantes a considerar para cada uno de los factores y con ello poder elegir la revista meta. Por ejemplo, posibilidad de ser aceptado. ¿La revista ha publicado investigaciones similares a la suya? Entonces esto debemos verlo, por ejemplo, aquí. Aquí donde nos dice, por ejemplo, los artículos más descargados, los artículos más recientes, algunos de acceso abierto, los más citados. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ir viendo los artículos que tienen. Acá a la izquierda me parece que tenía
para poder buscar por datos, por fechas. Aquí dice, a ver, no lo encuentro en este momento. Justo hace un momento le revisé para poder ver los... Bueno, da igual, por aquí estaba, para no pasar mucho tiempo. Aquí está. Aquí, ver artículos. Ya, entonces aquí donde dice ver artículos, podemos ver de acuerdo a por ejemplo, aquí tenemos la publicación de mayo de 2021. Miren, está en progreso incluso. ¿Sí? Podemos ver la anterior. Miren, aquí hay para marzo de 2021, para febrero. Quería ver alguno del año anterior aquí, por ejemplo. Ya, entonces, no sé, por ejemplo, aquí, esta es de diciembre de 2020. ¿Ya? Y aquí podemos ver el tipo de artículos. Por ejemplo, estos de revisión. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nos habla del consumo de energía de biomasa y el nexo con el desarrollo económico de los países de la OSD. Bueno, un análisis. Miren, ese es un artículo de revisión, ¿ven? Entonces, claro, yo estoy haciendo una investigación y quiero saber si mi artículo calza en esta revista. Entonces, bueno, aparte de ver el scope, pues también yo podría ver algunos artículos similares, ¿no? Para fijarme por lo menos en el formato. Bien. Segundo, audiencia. Seleccionar una revista meta adecuada para la audiencia a la que tienen que llegar. ¿Sí? Depende. Si es que yo quiero hacer una investigación eh, que pueda servir a nivel mundial, está bien. Si es que yo quiero hacer un trabajo que sea relevante para Latinoamérica, que yo quiera llegar a una población que, no sé, posiblemente no esté necesariamente en el mundo académico, que no hable inglés, por ejemplo, puedo escribir en una revista latinoamericana, ¿sí? En una revista que sea más adecuada a mi trabajo, ¿no? Ya depende de esto, ¿no? El prestigio, la reputación de la revista, ya habíamos visto algo sobre métricas aquí. El acceso, consideran si quieren publicar en acceso abierto o en suscripción. El impacto, los artículos de esta revista influyen en las políticas, prácticas o futuras investigaciones. Bien, vamos a ver sobre el factor de impacto. Una métrica común para evaluar el prestigio de una revista es su factor de impacto. Cada año una compañía llamada Thomson Reuters calcula esta métrica para las revistas indizadas en su base de datos. El factor de impacto es una es una medida de las citas recibidas en los artículos de esa revista durante un periodo de tiempo, generalmente 2 o 5 años. Las revistas que llevan muchos años operando y publican artículos de relevancia e interés internacional suelen tener factores de impacto altos. Mientras más referencias tengan o más citas tengan, más más alto van a tener ese factor de impacto. Sin embargo, en algunas áreas interdisciplinarias o especializadas, incluso las revistas líderes pueden carecer de factor de impacto y puede tomar mucho tiempo, incluso años, para que las nuevas revistas sean indizadas en las bases de datos académicas que se utilizan para calcular el factor de impacto. Claro, dependerá, pues no es lo mismo publicar, un investigador publique un resultado de algún nuevo método matemático, por ejemplo, que publicar en una revista de ciencias sociales. ¿Sí? Ahí obviamente los factores de impacto son totalmente diferentes, ¿no? O sea, no tiene sentido comparar revistas en diversas áreas. Aunque el factor de impacto es una medida útil, no debe ser el único criterio para seleccionar una revista meta. Por cierto, las revistas depredadoras o sospechosas pueden presentar métricas falsas para engañar a los autores. Algunas de las métricas falsas incluso incluyen la frase factor de impacto. O sea, ponen esto, pero en ningún lado podemos encontrar esa información, ¿no? Bien. Yo creo que podríamos quedar hasta aquí con el objetivo de que nos dé tiempo para poder conversar con ustedes sobre sus proyectos de, de titulación. Por cierto, ¿tienen alguna pregunta? Disculpen que no les pregunté. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? No creo. Bueno, Ok, listo. Entonces podemos conversar
sobre sus trabajos. No sé quién, alguien quiera intervenir. Buenas tardes, ingeniero. Mira, yo quería agarrar como tema el de crear un nuevo sistema de ingreso para la universidad en nuestra área. Que vi como una de las opciones. Pero quería ver cómo la puedo tipo, comenzar a trabajar, de tal que encargarme más del tema de automatización, más que, o sea, de proponerme así construirla o algo así. No sé cómo poner las palabras bonito en el tema de los objetivos para embarcar mi tesis a esa dirección. Podemos revisarlo, no sé si para compartirle ahí el documento. Ya. Ya, diseño del sistema de acceso a la facultad. Ya. Sí. Están entre las opciones y me pareció interesante porque realmente, siendo sinceros, tantos ciclos que hemos pasado ahí y solo tenemos esa cadena que cuida esa universidad, no sé. Me pareció un poco irónico que somos el área de energía y solo tenemos esa protección. Sí, me parece que van a... Había un proyecto que parece automatizar algo así, un proyecto con el ingeniero Andy Vega, él es docente de la carrera de electrónica, ¿cómo se llama ahora? Telecomunicaciones. Y entonces él me parece que estaba proponiendo algo de eso que se llamaba algo así como universidad inteligente o alguna cosa así. Entonces sería importante, discúlpeme un segundo, por favor, que es importante. Andy Vega de la carrera de telecomunicaciones estaba a cargo de un proyecto. Entonces, Franz,
Sería importante si te puedes comunicar con Andy. Puedo pasar el número. Me puedes escribir después de un momentito a mi WhatsApp para yo pasarte el número de Andy para buscarlo por ahí, ¿ya? En algún Ya, grupo. listo, ingeniero. Sí, entonces Andy está haciendo, era algo de eso, porque yo incluso supe que estaba haciendo algo del ingreso, alguna cosa, no sé exactamente. Él hizo una exposición de ahí en la facultad, en uno de esos eventos que suelen haber, pero yo no pude asistir, entonces no entiendo bien de qué se trata, pero sé que está relacionado. Sería importante conversar para ver si se puede colaborar en algo relacionado a eso. Porque si es que ya se lo va a hacer, ya no tendría mucho sentido, pero si se puede de todos modos colaborar en algún tipo de diseño, alguna cosa, sería interesante. Ya veo, ya veo. Ya le escribo, ingeniero, para hablar sobre ese tema. Ya, Entonces, no quedaría más. Entonces tendría más que conversar con él para poder saber cómo voy a enfocar mi tesis. sí, por si acaso, porque él, como digo, ya tenía algo avanzado sobre eso. No sé exactamente, pero alguna vez estaban haciendo, había un guardia, hace muchos meses había un guardia que estaba tomando nota de cuántos vehículos ingresaban y supuestamente me decían que era, porque nos llamaba la atención, porque nos están tomando la placa y todo eso, y supuestamente decían que era por ese proyecto o algo así, no sé exactamente. Ya, listo. Eso sería pues de mi parte por ahora. Ya, muy bien, Fran. Listo. Yo también, ingeniero, buenas tardes. Tenía una duda acerca Ya, de cómo plantear más o menos el problema de mi tema de tesis. ya. ¿Será que le comparto? Sí, compartámosle ahí, por favor. ¿Ya lo puede visualizar? Sí, un Ya, trapiche. ingeniero, lo que pasa es que yo voy a hacer un sistema de seguridad, un sistema mecánico referente al manejo de los trapiches. Es como una seguridad para la persona que está manejando el trapiche. Entonces, el sistema consiste en que estos rodillos de aquí, al momento de que es accionada una palanca, estos rodillos van a girar en el sentido correcto, ya que es para triturar, por ejemplo, en este caso la caña. Ujú. Ya, y si uno se deja de accionar el pedal, estos de aquí a su vez giran para afuera. Es decir, así sea que el operario meta la mano o cualquier objeto, nunca va a quedar atrapado. Ya. Ya, ingeniero, y lo que pasa que ahorita, o sea, en el problema para plantear mi problema, que tengo que hacer específicamente enfocado a cierto lugar donde se encuentra la máquina, o lo puedo hacer de manera general. Cualquiera de los dos, depende. Si queremos, es que eso depende. Si nosotros queremos hacer un diseño en general, podemos proponerlo así. Y si queremos hacerlo para una máquina específica de un lugar tal, también podríamos hacerlo. Por ejemplo, si es que se va a hacer, incluso algunos estudiantes lo fabrican a sus piezas y lo ponen en funcionamiento, por ejemplo. Ya depende de cómo se quiera hacer. Claro, o sea, yo quisiera hacerlo de manera general mejor porque incluso quiero hacer un objetivo sería realizar una maqueta de ese tipo de mecanismo para dar a conocer cómo funciona el mecanismo, no para implementarlo a una máquina ya, Y, porque pienso que sería más costoso y y esa idea, sí, eso sí, los que estén escuchando, por favor, si tienen temas relacionados a construcción, sí tienen que tener cuidado con eso. No vayamos a proponer algo que después sea costoso y no podamos asumirlo. Eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Si es que alguien no quiere o no puede o cualquier razón, simplemente háganlo teórico. O sea, no es que se exige que todos hagan construcción, no, para nada. El que quiere, lo hace. Una pregunta, ¿este sistema está basado, o sea, es una propuesta nueva o en algún lado se la vio o algo yo, así? como le comenté, ingeniero, tuve que hablar con el ingeniero Byron Solórzano acerca, es que yo ya tenía otro tema, pero me tocó cambiarlo porque él dijo que ya como que es muy repetido el tema anterior, entonces estuvimos hablando con él
Y él me comentó ese tema y sinceramente es un tema bien interesante y que es casi lo pasan por desapercibido, pero en general sí es necesario, lo veo yo. Totalmente. Súper peligrosas esas máquinas. Sí, sí, Eso, porque igual eso de estamos que, viendo los accidentes que eso pasan. de, eso de que gire hacia el otro lado, bueno, eso ya yo no sé, ahí no opino, porque no es mi área el diseño mecánico, pero de manera general, un sistema de seguridad sí me parece importantísimo y la cantidad de máquinas que hay, por ejemplo, en nuestra provincia, imagínense el peligro. A mí me parece que Claro, o sea, yo aquí más o menos en voy a ese hacer sentido, una máquina pequeña, o sea, sería, pero ya el sistema se lo podría implementar a cualquier trapiche de cualquier capacidad que se presente. sí, sí, no, yo no le veo ningún problema. O sea, hacerlo Bien, así genial. de Entonces manera general. lo voy a plantear de una manera general. Sí, lo que sí sugiero es volver a conversar, o sea, ya cuando esté, volver a conversar con Byron, al menos que le pegue una revisada a los objetivos. Como digo, hay temas que son muy Ah, ya, excelente. específicos. Sí, hay temas que son muy específicos. Yo no me puedo meter en esas áreas, o por ejemplo en automatización, yo no, o sea, sé de manera general, pero eso sería mucho más importante que lo pudiera revisar el docente ya de cada tema, ¿no? O de cada Ah, asignatura. listo, listo. Sí, Acerca de los objetivos, entonces tendría de también pedir una tutoría a él también para ver cómo los ve, ¿no es cierto? sí, yo considero que sí, porque seguramente incluso le va a tocar, el anteproyecto le va a tocar a él mismo, o posiblemente le toque al ingeniero Milton León. Entonces, igual les va a tocar a ellos. Si es que lo pueden revisar antes, sería ideal. Generalmente se suele hacer eso, ¿no? O sea, algunos estudiantes, antes lo Ya, que ya. hacían era, algunos pocos estudiantes lo que hacían era, ellos planteaban su anteproyecto y lo presentaban, pero muy pocos. Lo que normalmente se hace es plantean y lo hacen revisar por algún docente de manera muy general, ¿sí? Y de ahí sí lo presentan. Ya, listo. Y ahí incluso ahorra tiempo. Ya, ya. Sí, Entonces, ingeniero, tendré que conversar con él para plantearlo bien y de ahí sí ya sería de enviarle a usted para ver cómo sí, una revisada. solo una sugerencia al momento de redactar los objetivos. En mi criterio, mientras más específico sea el objetivo, es mucho mejor. Por ejemplo, el último dice realizar el estudio económico que conlleva la implementación de este tipo de seguridad para un trapiche de uso doméstico convencional. Podríamos dejarlo más sencillo, realizar un estudio económico del sistema planteado, por poner un ejemplo. ¿Sí? Ah, ya, ya, listo. Sí, mientras más sencillo sea el objetivo, es mucho mejor, nos evitamos problemas luego. Ujú. Claro. Ya, ingeniero, eso nomás era mi duda, nomás para seguir avanzando en el Ya, tema nomás. listo, Mauricio. El siguiente, por favor. Ya, ingeniero, gracias. Yo, ingeniero, tenía también una duda. Sí, A Kevin. ver, sí, Ya. ya, le voy a compartir lo que yo estaba haciendo. En realidad quería que me explique un poco más bien a qué está guiado el tema que usted propone, porque aquí le estaba viendo que dice de una instalación eléctrica industrial con refuerzo fotovoltaico. Entonces, obviamente la instalación ya está hecha, digamos. Eh, lo que se haría es el refuerzo fotovoltaico conectado a la red pública. Un análisis técnico-económico de una instalación eléctrica. No sé cuál fue. Ya. Sí, Entonces, ¿en dónde era? lo iba a hacer en una reencauchadora. Ya, ¿cuál es la ubicación? ¿Aquí en Lojas? Sí, es por Carigán, ajá. Ya, Sí, entonces este tema lo había propuesto usted mismo, entonces quería que me dé revisando los objetivos al menos para ver si es que estoy bien o porque yo más estoy basando en esta norma del Arconel, que es de la microgeneración fotovoltaica. ya. Aquí tengo Un los... ratito, justo solo quiero revisar una cosa. Tengo un tesista que y tiene un tema muy similar. Solo quiero revisarle una cosa. A ver. Por aquí está. Dame un segundito nomás. Eh,
Diseño de un sistema de microgeneración fotovoltaica conectado a la red en baja tensión para la facultad bueno, para nuestra facultad, considerando la regulación Arconel 003-2018, 003-18. Sí, esa misma es. Ya. O sea, la resolución es la 042, pero la norma sí es la 03. Pero aquí dice, a ver, entonces otra, esto de aquí, ¿qué será esto? 003. Bueno, luego le veo, es que pensé que era de lo mismo. Sí, es lo mismo en realidad. La 003 es lo mismo. 003 dice, sí. Sí, Ahí dice 48. 42 dice. Es que yo tengo aquí, espera, ahorita leo. Esta es la que yo tengo. Regulación y resolución. Ah, ya. Ajá, Ya, entonces es esto, ya. sí, es la misma. Ya. Entonces no sé si los objetivos estarán bien. Híjole, tantos objetivos. O sea, es que iba haciendo como paso a paso de lo que tocaba hacer, pero no Ya. sé si ponerlo un poco más específico, más Sí, claro. sí, no nos compliquemos la vida, porque no nos pasemos de 3, 4 objetivos. O sea, es mejor Ya. sí, Por ejemplo, esto de la instalación eléctrica, yo le puse aquí levantar el plano, pero no sé si sea no, necesario en realidad. no hace falta porque eso está implícito dentro de otros objetivos. Dame un ratito Ya, para ver. Analizar las curvas de demanda y tarifario eléctrico del cliente industrial. Y determinar los requerimientos técnicos de la empresa regional del sur para la aplicación de la resolución. Por ejemplo, esas dos primeras podrían resumirse, o bueno, al menos parte de la primera y la segunda podrían resumirse en hacer una sistematización o una revisión de la normativa. ya. Seleccionar la base de datos de radiación. A ver, es que está súper, Muy, sí, no, o sea, está como paso por paso y entonces eso no son los objetivos. Ya, vamos a ya. resumirle eso más, ¿ya? Ajá. Ya. Entonces, la pregunta específica era sobre los objetivos. Sí, o sea, en realidad sí, los objetivos, más o menos a qué se dirige el proyecto. Porque creo que con esta norma estamos bien, ¿no? Sí, es esta del Arconel. Sí, lo que pasa es que hay Ajá. que ponerle, sí, Claro, es que yo le puse resolución y creo que la otra le he puesto regulación. sí. ¿Puedes, En puedes re- compartir un ratito para verle bien el... ya, Ya, no, pongámosle la regulación. ya, regulación entonces. Eh, a ver, ¿de qué trata? A ver, respondiendo a la pregunta, ¿de qué trata? Nosotros tenemos una nave industrial que tiene un cierto consumo de energía. Entonces, en este caso, tú me habías comentado que, ¿cuánto es lo que paga mensual? Era 1200 a 1500 más o menos. ya. Entonces, con el objetivo de poder bajar esos costos, nosotros proponemos una medida de energías renovables que es instalar paneles fotovoltaicos sobre la cubierta o en algún lugar cercano Ajá, por ahí que intentar que no tenga sombras, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un análisis para determinar cuál es la capacidad que se puede instalar. ¿Sí? Tenemos que llegar a una solución de compromiso, ¿no? Mientras más paneles fotovoltaicos tengamos, más ahorramos, pero más nos cuestan los paneles. Entonces, claro. justamente el trabajo, ¿no? Determinar algún número de paneles que nos den un retorno de la inversión aceptable, ¿no? Entonces, instalamos, ahorramos esa cantidad de energía, o sea, ahorramos de comprarle, la consumimos, pero de los paneles, y Ajá, pagamos menos a la empresa eléctrica. Como es un valor elevado, entonces puede ser interesante hacer este análisis. claro. Sí, de hecho creo que sí, sí le convendría. Sí, bueno, los paneles fotovoltaicos tienen su costo elevado, pero de todos modos, con el pasar de los últimos años, han ido bajando los precios de una manera bastante importante. ¿Sí? Y si es que tenemos un gran gasto de electricidad mensual, ahí sí podría ser interesante analizar esta posibilidad. Obviamente Claro. aquí
Obviamente no es lo mismo que un sistema aislado. En un sistema aislado vamos a gastar por ejemplo, en las baterías, que son súper costosas. Claro, y creo que la Aquí tarifa no. de ellos es diferente porque ya no es subsidiado, creo, ¿Tarifa de quién? de los clientes industriales. Tienen otra tarifa. No recuerdo exactamente, pero tienen por rangos. Mm, Tienen eso se llama el pliego tarifario. allá. Sí, anótale ahí, por favor. Se llama pliego Ya, tarifario. Hay que ver en la página del Arconel. ya veo.